Deuteronomio capítulo 18, versículo 9 dice: cuando entres en la tierra que te da el Señor tu Dios, no imites las costumbres abominables de esas naciones. Nadie entre los tuyos deberá sacrificar su hijo o hija en el fuego, ni practicar adivinación, brujería o hechicería, ni hacer conjuros, servir de medium, espiritista o consultar a los muertos. Cualquiera que practique esas costumbres se hará abominable al Señor, y por causa de ellas el Señor tu Dios expulsará de tu presencia a esas naciones. A los ojos del Señor tu Dios serás irreprensible. Esta porción que leímos, hermanos, son algunas de las exhortaciones que el Señor a través de Moisés le hace a la nación de Israel. Y es que la tierra que ellos iban a poseer, la tierra de Canaán, era una tierra que estaba habitada, pero estaba habitada por pueblos paganos. Dios les dice al pueblo de Israel que cuando posean esa tierra, que no traten de imitar las costumbres de esos pueblos, ni mucho menos de practicar las costumbres que ellos vieron en Egipto. Y es que el Señor, a los redimidos por su gracia, nos ha sacado de Egipto, hablando figuradamente. Egipto representa al mundo de pecado y de maldad. Y ahora, por su misericordia, como dice la Escritura, el Señor nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas a su luz admirable, o al reino de su amado Hijo. Entonces el Señor a su pueblo ahora, como a la nación de Israel en el ayer, nos exhorta a no practicar las costumbres que el mundo tiene. Porque al fin y al cabo las costumbres de los pueblos, dice la Biblia, son vanidad. Y además son abominación a Jehová. Entonces quiero, hermanos, que vamos a hablar un poco sobre esto. Usted sabe que esta situación, esta semana es la más caliente, ¿verdad? Pero viene la pregunta que hacen muchos hermanos. Y dicen: hermano, ¿y es malo poder participar de Halloween, celebrar eso de Halloween? ¿Qué de malo tiene? Dicen algunos. Ya con solamente la porción que leímos al principio, nosotros podemos tener una idea, porque no es realmente qué es lo que opina el pastor, qué es lo que opina la denominación a la que pertenecemos, o qué diga el vecino, qué digan los familiares, sino que dice Dios. Hay que tener en presente cuál es el origen de esa fiesta. Y es que la palabra Halloween es una contracción de esta palabra que está ahí un poco grande, ¿verdad? Ahí usted léala como usted, conforme a su acento, ¿verdad? Y significa víspera de todos los santos. Ahí usted más o menos puede tener una idea por qué se le llama así. Víspera, dice, de todos los santos, porque el 1 de noviembre, precisamente, la tradición religiosa celebra el Día de los Santos. Y es que esta es una festividad o un festival que celebraban los celtas. Era una sociedad controlada por unos sacerdotes. Prácticamente estos sacerdotes, los druidas, eran sus guías espirituales de estos celtas. Y eso tuvo mucho auge en lo que ahora es Irlanda, Inglaterra y parte de Francia. 300 años antes de Cristo comenzaron, según los historiadores, por ahí comenzó eso. Y que eso para ellos señalaba el principio del invierno. Tal vez usted ha visto dibujos sobre los celtas. Esa es una idea, porque pues no habían cámaras en esa época, ¿verdad? Sino que es una idea de cómo ellos se vestían. Los celtas, hermanos, se dedicaban a la guerra, eran guerreros, agricultores, y ellos trabajaban mucho el metal. Resulta que cuando el Imperio Romano surge, el Imperio Romano lo que hace es que los conquista a ellos, los somete bajo su imperio.
Y fueron los romanos los que le bautizaron con el nombre de los bárbaros. Tal vez a usted le resulta un poco más conocida esa palabra, porque quizás esa es la que más se usa cuando se refiere a ellos, los bárbaros. ¿Por qué les pusieron así los romanos a los celtas, los bárbaros? O bueno, era por la osadía con lo que ellos hacían la guerra. Eran personas crueles, hermanos, eran bien animalados, como decimos comúnmente. Y es que cada año, el 31 de octubre, los druidas, acuérdense que los druidas, como le acabo de decir, eran los sacerdotes que controlaban. O sea, los druidas eran sacerdotes muy respetados por los celtas, porque para ellos los veían como sus padres espirituales a los druidas. Entonces, todo lo que los druidas decían que se hiciese, los celtas lo hacían. Ellos lo que hacían es que hacían esta festividad en honor a su Dios. Ahí está el nombre del Dios de ellos, Samhain, brindándole sacrificios animales y humanos. Eso es lo que hacían ellos en el inicio del invierno. ¿Cómo hacían estas cosas ellos? Bueno, se disfrazaban de fantasmas, espíritus y brujas, e iban por todo el vecindario recogiendo ofrendas para el dios de la muerte, que era el dios de ellos. Samhain era el dios de la muerte. Y resulta que cuando ellos terminaban, o sea, el objetivo de salir de casa en casa o de choza en choza, digamos así, que realmente ellos vivían así como en chozas. El objetivo de ellos era salir esa noche del 31 de octubre para recoger ofrendas, para dárselas o ofrecérselas en sacrificios a su Dios. Ahora aquí viene el punto, y es que cuando los sacerdotes iban por las aldeas y recogían las ofrendas que la gente tenía, si ellos no quedaban satisfechos, los sacerdotes no quedaban satisfechos con esa ofrenda o con ese regalo que esa familia les tenía preparados para que lo sacrificaran a su Dios, es entonces que ellos le hacían el trueque ese, ¿verdad? O el trick o truco. Si no quedaban conformes con la ofrenda que esa familia tenía, lo que hacían es que se llevaban las doncellas que ellos tenían, esa familia tenía, o sea, las muchachas, los niños, las vírgenes que tenían esas personas. Y les mataban el ganado, les incendiaban sus ranchos o sus chozas. Para ellos ese era el trueque que le hacían, o sea, la travesura que le hacían. Y es que cuando ellos ya recogían todas las ofrendas en esas aldeas, llegaban a un lugar donde hacían una gran hoguera, una gran fogata. Y en esa gran fogata ellos le ofrecían esas ofrendas que habían recogido en los vecindarios a su Dios, al Dios de la muerte, o sea, al diablo, pues vaya, en otras palabras. Porque detrás de todo eso está Satanás, y que el Señor lo reprenda esta tarde. Entonces, pero oiga bien, no solamente eran que llevaban una cabrita, llevaban un gallo o llevaban cualquier otro animal. No, ahí también sacrificaban a aquellas doncellas que les habían arrebatado a esas familias por no haber cumplido a cabalidad con los detalles de las ofrendas que los druidas exigían. Ellos se hacían acompañar de un vegetal que en Europa era muy común en esa época, pues no sé si hoy, y son los nabos. Es algo parecido hacia los rábanos, ¿verdad? A los betabel, como dicen también, se parecen mucho también a las remolachas, como se le llama también en algunas partes de Latinoamérica. Pero entonces, ¿qué es lo que hacían con ellos? Y es que llevaban ese vegetal, pero ellos le hacían un grabado enfrente, en uno de los costados de este vegetal, que era una cara prácticamente de un demonio. También le hacían un hueco, o sea, ese nabo lo ahuecaban, le sacaban todo lo que tenía dentro, y dentro de ese nabo ellos ponían una vela, y era con ese nabo hueco e iluminado que ellos iban por los vecindarios iluminándose, porque era en la noche, para poder recoger esas ofrendas que la gente tenía o que les había dado. Ahora, cuando esa práctica llega a América, ya se imagina usted quiénes lo trajeron esa práctica. Los nabos no eran tan comunes acá. Entonces vienen y dijeron ellos,
¿qué vegetal puede sustituir al nabo? Y ahí se encontraron la calabaza. Ahora, no es que estemos satanizando la calabaza. La calabaza es un vegetal. Es el uso que se le da. Porque usted me va a decir, hermano, entonces quiere decir que no puedo comprar una calabaza. Bueno, la pregunta es, ¿qué va a hacer con ella? ¿Para qué la quiere? Y usted dice, no, es que voy a hacer pan. Bueno, está bueno, que le aproveche. Dice, no, viera que en miel es rica. Está bien, no hay problema. Ahora vamos a trasladarnos a la actualidad, porque eso es un poco de historia que hemos estado viendo. ¿Cómo se originó? Y lamentablemente, como vivimos en una comunidad o vivimos en un mundo tan lleno de pecado, y donde los valores espirituales son los que menos se enseñan, es entonces poder tener nosotros en cuenta qué decirles a los niños, qué decirles a nuestros hijos. Porque no basta con decirles no y no. Sí, pero hay que explicarles por qué no. Y hay que darles una explicación de acuerdo a su edad, que sea fácil de entender. Porque si ustedes le dicen, no, es que fíjate que los druidas, que los celtas, un niño de 4 años que va a saber qué es eso. Ahora, hoy en la actualidad, esta fiesta, hermanos, usted no me va a dejar mentir. Y hay 2 motivos por qué aquí en este país, en los países anglosajones, como se le llama, y las partes de Europa, es tan fuerte esto en comparación con Latinoamérica, porque en Latinoamérica sí se habla de eso, pero no tanto. Pero hay 2 motivos. Primero, porque Latinoamérica no fue colonizada por los ingleses. Fue colonizada, la mayor parte de Latinoamérica fue colonizada por los españoles. En segundo lugar, porque no hay dinero para estar haciendo eso. Si no hay dinero para estar tirándolo, comprando cosas. Entonces, esos son los 2 motivos, ¿verdad? Pero aquí es fuerte eso, hermanos. Aquí, en Canadá, en Inglaterra, en Escocia, en el Reino Unido, esto es bien fuerte, esta celebración. Eso lo tiene bien cautivo a la gente. Y toda la gente anda como loca, hermanos. Comprando adornos para la ocasión, comprando calabazas, ponen a los niños a hacer competencia, a ver quién le hace la cara más fea a la calabaza. Entonces, pero ¿cómo se introdujo eso? Se ha introducido hoy en día de una forma velada, o sea, de una manera inocente, sutilmente se ha metido eso. Y sabe usted que hay muchos, hasta cristianos, muchos, que andan haciendo eso, hermano. Sí, hay muchos cristianos que se disfrazan, hermano. Se disfrazan, me voy a disfrazar de Goliat, dicen. Para no desentonar bíblicamente, dicen. ¿Dónde sale su David ahí que le dio una pedrada? Participan activamente y involucran a sus hijos a hacer actividades. Pero hermanos, pero eso es una sutileza de Satanás para mantener a la gente distraída, y Satanás le conviene eso, hermanos, porque todo eso conlleva a engrandecer el reino de las tinieblas. Y les dice el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, que nosotros, dice, no debemos ignorar las maquinaciones de Satanás. Nosotros, hermanos, cuando Satanás vaya, nosotros ya debemos de venir de regreso. Así debemos de ser listos y sagaces, hermanos, porque Satanás, él no pierde el tiempo. Él anda tratando de la manera de ver cómo nos pone zancadilla. Y por eso nosotros debemos de no ser tan ingenuos, porque todos esos ritos y esas costumbres, hermanos, son derivadas de ritos o de ceremonias a Satanás. El 31 de octubre en Estados Unidos, Francia e Irlanda y muchos otros países se realizan misas negras, o sea, misas en honor a Satanás, pues. Sacrificios humanos, hasta de bebés. ¿Sabe usted por qué muchos bebés se pierden muchas veces? La mayoría de esos niños extraviados que la policía nunca, ni siquiera pistas encuentra, son destinados para ser sacrificados. Fíjese que hay un hombre, bueno, ya murió, Anton LaVey, creo que ya en una ocasión estuvimos hablando acerca de él. Anton LaVey fue el fundador de la iglesia satánica aquí en Estados Unidos, California precisamente. Y fue el autor de la Biblia satánica. Dice que el 31 de octubre, dice él, que es uno de los días más importantes para los satánicos. Y también dijo él que era el inicio del año nuevo, dijo, para ellos, para los satánicos. Y es que según las estadísticas,
estos días finales de octubre es cuando más niños desaparecen y cuando más crímenes violentos, o sea, crímenes con saña, como decimos comúnmente, se registran. Es probable que si usted oye la noticia hoy por la noche, se va a dar cuenta de una noticia que hoy por la mañana estaba saliendo en CNN. Anoche o hoy por la madrugada, una madre fue apuñalada con sus 4 hijos en Nueva York, en el Brooklyn. ¿Será casualidad eso? Hay personas tan simples que dicen, no, dicen, eso tenía que pasar, dicen, eso cada momento sucede, dicen. No, pero es que Satanás, nosotros podemos, hermanos, con la ayuda del Espíritu Santo, ver las huellas de Satán en todo esto. Sabemos que Satanás, hermanos, anda, como dice el apóstol, anda como león rugiente, viendo a quién devora. Doreen Irvine, quien fue la más grande de las brujas, ella fue coronada reina de las brujas en Inglaterra. Ella se convirtió al cristianismo, fíjese. A esas alturas me imagino que ella ya debe haber partido con el Señor, porque ella se convirtió al evangelio. Ella dijo que si los padres de familia, dijo en una entrevista, si los padres de familia supieran realmente, dijo, ¿qué es? Dijo, Halloween. Ni siquiera se atrevieran a mencionar esa palabra en sus hogares, dijo. Sí, hermanos, miren la porción que leímos. Y el Señor les dice, cuando entren a la tierra que el Señor les dará, les dice, no imiten las costumbres abominables. Porque es bien fácil, hermanos, ponerse a imitar eso. No le digo que son bien contagiosas las tradiciones. Y de repente, sin uno percibirlo, ya está practicando las tradiciones del mundo. Ya está uno haciendo cosas que desagradan a Dios. Y por eso Dios les dice, por eso las personas que viven en esa tierra, les dice, van a ser quitadas, van a ser vomitadas, como dice otra porción. Dice en Juan 10:10, el Señor dice que el ladrón, dice, hablando de Satanás, es un calificativo que el maestro le dio a Satanás. El ladrón no vino, sino, dijo, para hurtar, para matar y para destruir, dijo. Para eso ha venido Satanás. Aún con esas prácticas inocentes, hermanos, con esas tradiciones que parecen inocentes, porque hay gente que dice, ¿y qué de malo tiene salir a pedir candies? ¿Y qué de malo tiene que los niños se disfracen? No, hombre, si es un juego de niños, dicen. Ay, hermanos, no seamos ingenuos. Detrás de todo eso está Satanás. Y no es que seamos exagerados, porque hay personas que dicen, no, lo que pasa es que los pastores son exagerados. Lo que pasa es que son unos extremistas. No. No es eso. No es eso. Es que Dios es claro en su palabra. Y nosotros no podemos, hermanos. Por eso el Señor Jesucristo nos dice una y otra vez en su palabra que nosotros somos extranjeros en este mundo. El Señor dijo, están en el mundo, dijo, pero no son del mundo, dijo. ¿Okay? ¿Qué está diciendo el Señor con eso? Ustedes es cierto, dice, que viven aquí en la tierra, pero nosotros no vamos a vivir en esta tierra para siempre. Dice el apóstol Pablo, nuestra ciudadanía está en los cielos, dice, de donde también esperamos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo, el cual vendrá en gloria a traernos, hermanos. Entonces le digo, ¿dónde tiene usted su ciudadanía? ¿Aquí en la tierra o en el cielo? Si no la tiene en el cielo, es mejor que hoy se haga ciudadano del cielo, recibiendo a Jesucristo en su corazón.